Hola hermanos y hermanas, hoy leemos el capítulo 3 de El despertar de la gracia, titulado ¿No es arriesgado abrazar la gracia? Yo crecí en el seno de una familia que creía en la gracia. Estudié en un seminario que sostenía el principio de la gracia. He enseñado acerca de la importancia de vivir en la gracia en cada uno de los lugares donde vivo. Es un mensaje bien recibido, porque se adapta a cualquier sitio geográfico, a cualquiera. En todos los lugares que he visitado, he observado un común denominador. La mayoría de las personas añoran ser libres. Odian vivir esclavizadas. Quieren la libertad. Pero, sin embargo, muchas de ellas no tienen la menor idea de dónde buscarla o cómo encontrarla. No hay nada mejor que una adecuada comprensión de la inigualable gracia de Dios para alcanzar ese anhelo de libertad. Una de mis alegrías en la vida es ayudar a la gente a obtener una comprensión de la gracia de Dios. ¿Pero no resulta arriesgado? ¿No habrá quienes se excedan en su uso de la libertad? ¿No se arriesga el pastor de la congregación a que algunos de los miembros de su rebaño tomen libertades ilegítimas si presenta el mensaje de la gracia con el mismo entusiasmo con que yo lo estoy presentando en este libro? ¿No podría un despertar de la gracia conducir a un abuso de la gracia? Antes de responder a estas preguntas, de entre todos los países del mundo, a través del Océano Atlántico, de entre todos los países del mundo, Inglaterra está entre los que se consideran más discretos. Estando allí, he observado que no se hace demasiada propaganda de casi nada en las Islas Británicas, y que sale el cristianismo evangélico sea allí tan conservador como en cualquier lugar del planeta. Para añadir solo una cosa más, pocos ministros podrían considerarse tan conservadores como el fallecido Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor durante décadas en la Catedral de Westminster. El Dr. Lloyd-Jones era un expositor bíblico de primera categoría. Sus exposiciones representan la posición conservadora en su más alto grado. 12 años antes de jubilarse, y hasta el día que finalizó su ministerio, este hombre enseñó el libro de Romanos en la tradicional púlpito de la Catedral de Westminster. Algunos dirían que sus sermones eran tediosos, pero nadie podría haber dicho que eran improvisados o carentes de coherencia. Y sin embargo, de entre todas las personas, Martin Lloyd-Jones dijo muy claramente que predicar acerca de la gracia no solo es riesgoso, sino que cuando hay quienes llevan la libertad a extremos poco sabios, eso mismo es en sí una prueba de que el pastor está verdaderamente predicando la gracia de Dios. Afírmese bien mientras leemos sus comentarios acerca del comienzo del capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si es realmente cierto que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces, ¿vamos a continuar en el pecado para que la gracia sobreabunde? En primer lugar, permítame hacer un comentario. Para mí es importante y vital. La verdadera predicación del Evangelio de la gracia, solamente por gracia, siempre conduce a la posibilidad de que se le impute este cargo. No hay mejor prueba para saber si un hombre está realmente predicando el Evangelio de salvación del Nuevo Testamento que esta. Que algunas personas malinterpreten el sentido de la gracia y digan que al haber sido salvadas por gracia, ya no importa que hagan, que puedan seguir pecando todo lo que quieran, porque de esta manera redundará en mayor gloria para la gracia. Esta es una auténtica prueba de la predicación del Evangelio. Si mi predicación y presentación del Evangelio de salvación no corren el riesgo de esa malinterpretación, entonces no es el Evangelio. Permítame mostrar lo que quiero decir con esto. Si un hombre predica la justificación por las obras, nadie plantearía nunca esta pregunta. Si la predicación es, si quieres ser creyente y si quieres ir al cielo, debes dejar de cometer pecados, debes hacer buenas obras, y si lo haces de manera regular y constante, y si no fracasas y siempre perseveras, serás un creyente, estarás reconciliado con Dios e irás al cielo. Obviamente, si alguien predicara de esta forma,
nunca se expondría a una mala interpretación. Nadie le diría, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque el énfasis de la predicación es ese, que si continúas pecando, con toda seguridad serás condenado y solo puedes salvarte si dejas de pecar. De manera que esa interpretación errónea nunca podría surgir. Nadie jamás ha presentado ese cargo contra la Iglesia de Roma, pero en cambio sí se lo plantearon a menudo a Martín Lutero. De hecho, era precisamente lo que la Iglesia de Roma señalaba acerca de la predicación de Martín Lutero. Decían, este hombre que es sacerdote ha cambiado la doctrina para poder justificar su propio casamiento y lujuria. Este hombre predica el antinomianismo y eso es herejía. Ese es precisamente el cargo que levantaron contra Martín. También se acusó así a George Whitefield hace 200 años. Es el cargo que siempre levanta el cristianismo formal y muerto, si es que puede haber algo así, contra la predicación de este mensaje impactante y desconcertante que Dios justifica a los pecadores. Ese es mi comentario, y es un comentario vital para todos los predicadores. Todos los predicadores, yo les diría, si su predicación de salvación no ha sido nunca malinterpretada en este sentido, haría bien en examinar sus sermones y asegurarse de que realmente esté predicando la salvación que se ofrece en el Nuevo Testamento a los pecadores, a los que están muertos en delitos y pecados, a aquellos que son enemigos de Dios. Siempre existe este tipo de riesgo en la predicación auténtica de la doctrina de la salvación. Para Martin Lloyd-Jones, la gracia no solo era riesgosa, sino muy peligrosa. Estaba claramente convencido de que la gracia podía ser mal interpretada. ¿Qué quería decir? Bueno, algunas personas sacan provecho de la gracia. La representan de manera ilegítima. Llegarán al extremo de promover la errónea idea de que se puede seguir pecando todo lo que uno quiera. Sumo mi voz a la de Martin Lloyd-Jones para decirle a todos mis colegas en el pastorado: si realmente se declara como mensajero de la gracia, si cree que realmente está predicando la gracia, pero nadie está sacando provecho abusivo de ella, quizás no la ha predicado con la suficiente fuerza o con el suficiente énfasis. Le puedo asegurar lo siguiente: los ministros que matan la gracia nunca serán acusados. Esto me trae a considerar la realidad del riesgo. Nuevamente pregunto, ¿es riesgosa la gracia? Por supuesto que lo es. Hay mucho riesgo en este libro que estoy escribiendo, el que estoy leyendo. Soy bien consciente de que este tema de la gracia es realmente controversial, especialmente cuando estoy proclamando un nuevo despertar a la libertad que los creyentes tenemos en Cristo. Algunos tomarán lo que escribo y harán locuras. Otros leerán equivocadamente lo que digo, me citarán fuera de contexto, me malinterpretarán y me acusarán de preocuparme muy poco por la santidad de Dios, porque dirán que le doy a la gente la libertad de pecar. Por otro lado, algunos de los que viven en la carnalidad me agradecerán por aliviarlos de la culpa, porque me malinterpretan, pensando que está bien que continúen con su estilo de vida liberal y despreocupado. Desearía que estos casos no ocurrieran, pero es el riesgo que corro si quiero proclamar el mensaje de la gracia en su totalidad. Sí, cuando la gracia se presenta en todo su esplendor y belleza, se corre un riesgo y aparecen por todos lados tanto los que abusan de la gracia como los que la matan. Volvamos al versículo de las Escrituras que consideramos en el capítulo anterior, o sea, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que cualquier persona pueda presentarse con seguridad y en paz ante un Dios santo y justo, esa persona debe ser perfecta. De allí nuestra necesidad de justificación. ¿Recuerda la definición de justificación? Es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en su estado pecaminoso. No significa que el pecador que ha creído deja de pecar. Ni siquiera significa que el pecador creyente es justo en el sentido de que se torna repentina y perpetuamente perfecto. El pecador es declarado justo. En su soberanía, Dios le otorga el don de la vida eterna al pecador en el momento que cree.
y por lo tanto lo declara justo a pesar de que el pecador todavía vive una vida marcada periódicamente por el pecado. No se ha unido a una iglesia, no ha empezado a diezmar, no ha renunciado a todo para seguir a Cristo, no ha sido bautizado, no ha prometido vivir una vida sacrificada pura y sin mancha, simplemente ha aceptado el don de la vida eterna. Ha cambiado la orientación de su mente y se ha vuelto a Cristo. Se ha arrepentido y ha aceptado el regalo gratuito de Dios, sin tener en cuenta sus propias obras. Eso es todo. La transacción está terminada. Por gracia, solamente por medio de la fe, Dios declara justo al pecador, lo justifica, y desde ese momento en adelante, el pecador justificado comienza un proceso de crecimiento hacia la madurez, o sea, la santificación. Día a día, poco a poco, aprende lo que significa vivir una vida que honra a Cristo. ¿Lo logra inmediatamente? No. Por favor, entienda que ser justificado no significa como si nunca hubiera pecado. Lo escucho a menudo y siempre me preocupa. En realidad, esa idea debilita el impacto de la justificación. La justificación significa exactamente lo siguiente. Aún a pesar de que peco de vez en cuando y de que he sido incapaz de dejar de pecar, Dios me declaró justo cuando creí en Él. Y puesto que seguiré pecando ocasionalmente, encuentro aún más razones para estar agradecidos por el don de la gracia. Como pecador merezco ser castigado, como pecador le tengo miedo a la justicia y por lo tanto, como pecador, mi única esperanza de sobrevivir es la gracia. En su expresión más pura, la gracia no tiene lógica. Imaginemos que usted tiene un hijo de 6 años al que ama entrañablemente. Un día trágico, usted encuentra que su hijo ha sido cruelmente asesinado. Después de una larga búsqueda, los investigadores encuentran al criminal. Usted tiene una de varias opciones. Si usara los medios a su alcance para matar al asesino por el crimen cometido, eso sería venganza. Si se conformara con quedarse al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y realicen lo que corresponde, un juicio, una sentencia de culpabilidad, una pena de muerte, eso es justicia. Pero si usted intercediera por la absolución del asesino, lo perdonara completamente, lo invitara a su casa y lo adoptara como hijo, eso es gracia. ¿Se da cuenta de por qué la gracia es tan difícil de comprender y de aceptar? Son muy pocas las personas, si hubiera alguna, entre las que leen estas líneas que harían algo así, se sentirían felices de hacerlo. Sin embargo, Dios lo hace todos los días. Toma al culpable, al pecador que cree y confiesa, estoy perdido, no valgo nada, soy culpable de lo que se me acusa y no merezco ser perdonado. Y le otorga el don gratuito de la vida eterna. Lo hizo en mérito de la muerte de Cristo en la cruz, que satisfizo la demanda por el pecado, que era la pena de muerte. Y Dios ve al pecador culpable, que acude por fe, como si fuera tan justo como su propio Hijo. De hecho, nos invita a su hogar y nos adopta para siempre en su familia. En lugar de vengarse o de ejecutar la justicia correspondiente, Dios extiende su gracia. Permítame repetir la afirmación que hice un poco antes. Creer plenamente en la gracia y vivir por la gracia en todo su sentido significa que algunos abusarán de ella. Delo por sentado. Eso es así. Algunos de mis lectores seguramente han tenido maravillosas experiencias en sus hogares con sus hijos. Los han tratado con gracia y madurez. Nos han dado la oportunidad de aprender, de crecer, también de fallar, porque los han amado, les han enseñado las escrituras, los han animado, los han educado en la gracia, como lo hemos procurado también en la familia Swindoll. Y sin embargo, algunos padres estarán atravesando momentos difíciles ahora mismo, a pesar de haber hecho muchas cosas acertadas. Les dieron a los hijos la libertad adecuada y han soltado las riendas cuando parecía correcto hacerlo.
No obstante, cuando el hijo alcanzó la edad de independencia, él o ella se ha vuelto en contra suya y para su perplejidad continúa en esa postura. La enorme batalla que tiene por delante es vencer el sentimiento de culpa que acompaña este proceso. Y mi oración es que Dios ayude a cada uno a pasar por esa etapa. He observado que la mayoría de los padres no tienen por qué vivir con esa culpa. Se debaten entre la vergüenza y la perplejidad, a pesar de que son sentimientos injustos e inapropiados. En realidad, su hijo ha crecido y ha tomado su decisión y está viviendo las consecuencias. Desafortunadamente, esto afecta a los padres. Les duele, temen haber sido demasiado condescendientes, haber actuado con excesiva gracia. Ese mismo temor es el que les impide a muchos pastores abordar el tema de la gracia. No sea que su congregación malinterprete el mensaje y crea que predica sobre una gracia barata, término que introdujo Dietrich Bonhoeffer. Me alegro de que haya usado esas palabras, pero tenemos que entender bien lo que quiso decir. La gracia barata justifica al pecado y no al pecador. La verdadera gracia, en cambio, justifica al pecador, pero no al pecado. Quiero animarlos a que no tenga miedo de la verdadera gracia solo porque algunos la han subestimado con una baratija. A pesar de estos riesgos, la gracia realmente vale la pena. Si opto por no arriesgarme, si sigo el camino seguro y decido no promover la salvación por gracia ni un estilo de vida de gracia, ¿qué alternativas tengo? Son 4, las que vienen a mi mente, todas las cuales son muy populares en nuestro tiempo. Número 1. Puedo enfatizar las obras por encima de la gracia. Puedo decirle a usted que por ser pecador debe consagrarse con más fuerza a Cristo, demostrándolo en el trabajo que hace para Él, antes de que pueda realmente afirmar que es un verdadero creyente. El problema que se me plantea es el siguiente: un pecador no puede consagrarse a nada. Él o ella está espiritualmente muerto. ¿Lo recuerda? No hay capacidad alguna de consagración en un corazón que no ha sido regenerado. Solo después de creer en Cristo es posible llegar a ser sumiso y obediente como un discípulo de Cristo. Las obras siguen a la fe. El comportamiento sigue a la creencia. Los frutos vienen después de que el árbol está bien enraizado. Y recuerda las palabras de Martín Lutero que dice: nadie puede ser bueno o hacer lo bueno a menos que la gracia de Dios le haga bueno. Y nadie puede ser bueno haciendo obras buenas, sino que las obras buenas se hacen por aquel que ha sido hecho bueno. Así como los frutos no hacen al árbol, ni pueden volver bueno al árbol, el árbol produce los frutos, y son los frutos la evidencia de que es un buen árbol. De igual manera, las obras, sin importar cuán buenas sean y cuán hermosas se vean, son en vano si no fluyen de la gracia. Número 2. Puedo optar por entregarle a usted una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. La lista surge de mis preferencias personales y o la tradición. Es mi responsabilidad decirle lo que usted puede o lo que no puede hacer y también el motivo. Yo establezco las condiciones por las cuales usted puede empezar a ganarse la aceptación de Dios por mi intermedio. Usted hace lo que yo diga que haga y no hace lo que yo digo que no haga. Y con eso puede estar seguro de que está dentro. Si falla en acatar la lista, queda fuera. Este es un estilo legalista y severo. Es uno de los métodos más difundidos empleados en los círculos evangélicos. La gracia queda ahogada en un contexto así. Para empeorar la cosa, los que tienen autoridad son figuras intimidatorias, que nadie se atreve a cuestionar su autoridad. Son pocas las personas que tienen la fortaleza necesaria para enfrentarse a los que fabrican las listas. Más adelante hablaremos de este tema. Número 3. No dejo espacio para áreas grises. Todo queda en la categoría de blanco o negro, correcto o incorrecto. En consecuencia, el líder mantiene un estricto control sobre los seguidores.
La comunión se basa en que haya una total concordancia. Aquí radica la tragedia. Estas pautas rígidas e inamovibles se tornan más importantes que las relaciones entre las personas. Primero averiguamos dónde se ubican los individuos en relación a estos puntos y luego decidimos cuánto tiempo dedicarles. En el fondo ocurre lo siguiente. Queremos estar en lo correcto, o lo que nosotros consideramos correcto, más de lo que queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestras preferencias personales eclipsan cualquier evidencia del amor. Y tengo la firme convicción de que donde existe la gracia, debe haber áreas grises. Número 4. Mantengo una actitud de crítica hacia aquellos con quienes no concuerdo o que no cooperan con mi plan. Los asesinos de la gracia se caracterizan por esta actitud crítica. Probablemente sea la actitud menos cristiana que podamos encontrar en los círculos evangélicos y cristianos de nuestro tiempo. Una rápida mirada hacia atrás por el túnel del tiempo nos va a resultar muy beneficiosa. Jesús se encontraba ante los destacados custodios del legalismo, o sea, los fariseos. También lo estaban escuchando muchos otros que creían en él. Jesús le había estado presentando su mensaje a la multitud. Era un mensaje de esperanza, de perdón, de libertad. Y como dice Juan 8 del 30 al 32, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él, en Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Les hablaba acerca del poder liberador de la verdad, a pesar de que los asesinos oficiales de la gracia rechazaban su mensaje. Él les aseguraba que los podía hacer libres. Todo el que aceptaba la gracia era verdaderamente libre. ¿Pero libre de qué? Libre de mí mismo, libre de la culpa y de la vergüenza, libre de estos impulsos condenables que no podía controlar cuando estaba esclavizado por el pecado, libre de la tiranía de las opiniones, de las expectativas y de las exigencias de los demás. ¿Y libre para qué? Libre para obedecer, libre para amar, libre para perdonar a otros, también para perdonarme a mí mismo, libre para permitirle a los demás ser ellos mismos, distintos a mí, libre para trascender las limitaciones del esfuerzo humano, libre para servir y glorificar a Cristo. Y con toda claridad, Jesucristo les aseguró a los suyos que la verdad que Él ofrecía podía liberarlos de toda restricción innecesaria. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Juan 8:36. Me encanta esa declaración. Las posibilidades que ofrece son realmente ilimitadas. Ahora volvamos a Romanos 6, el pasaje con el que había iniciado este capítulo. Del Romanos 6, del 6 al 15, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis las lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo.
Cuando estábamos en Cristo, cuando estábamos sin Cristo, éramos como los antiguos esclavos en el cadalso, desahuciados a causa de nuestra depravación, perdidos, encadenados al pecado, sin gozo, vacíos, muertos espiritualmente. Todo lo que podíamos hacer era decirle a Dios: ten misericordia, soy culpable, estoy esclavizado por mis pasiones, no soy libre para obedecer al Salvador. Pero una vez que Cristo se hizo cargo, venció a nuestro antiguo amo y nos liberó para que pudiéramos obedecer. Después de la conversión, somos libres, libres para obedecer, y eso es la gracia. Todo lo que hemos venido diciendo nos lleva otra vez al tema del riesgo. La gracia nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud del pecado, de la opresión que ejerce sobre nuestras actitudes, nuestras inclinaciones, nuestras acciones. Pero al quedar libres y al estar ya viviendo por gracia, suelen ocurrir que nos excedamos, que perdamos el control y abusemos de nuestra libertad al extremo de volver a servir al pecado. Pero eso no sería libertad en absoluto, sino libertinaje. Dado que existe esa posibilidad, muchos optan por el legalismo para evitar la tentación de caer en una vida irresponsable. Es una pésima opción, porque es mucho mejor que tengamos un respeto tan grande por el Señor que eso nos lleva a controlarnos voluntariamente. Recuerdo la primera vez que saqué mi licencia de conductor. Tenía 16 años. Ya hacía 3 años que manejaba de cuando en cuando. Sí, peligroso, es cierto. Mi padre había estado conmigo la mayor parte de las ocasiones en que practicaba, serenamente sentado a mi lado en el asiento delantero, dando indicaciones, ayudándome para saber qué hacer. Mi madre casi nunca estaba con nosotros en esa salida porque se ponía muy nerviosa. Mi padre era un poco más calmado, los ruidos fuertes y las frenadas bruscas no le molestaban mucho, pero lejos, el mejor era mi abuelo. Cuando conocía su auto y ¡pam!, daba contra algo, me decía cosas como: sigue nomás, Charles, puedo comprar otro para choques, pero no puedo comprar otro nieto. Estás aprendiendo. Qué viejito tan extraordinario. Después de 3 años de todo esos desaciertos, al final saqué mi licencia. Nunca olvidaré el día que entré a la casa, exhibí mi recién adquirido permiso y dije: mira, papá. Y él respondió: fantástico, miren esto, conseguiste el permiso, felicitaciones. Tomó la llave de su auto, me las arrojó y sonrió: bien, hijo, puedes llevarte el auto por 2 horas, por tu cuenta. Solo las 3 palabras, 3 maravillosas palabras: por tu cuenta. Le agradecí, salí danzando hacia el garaje, abrí la puerta del auto, introduje la llave del encendido. El pulso se me debe haber acelerado a 180 mientras retrocedía y me alejaba de la casa. Mientras circulaba por mi cuenta, empecé a pensar locuras. Por ejemplo, este auto debe alcanzar los 150 km por hora. Podía llegar bien lejos si hiciera ese promedio. Podía tomar por la autopista y en todo caso pasar por algunos semáforos en rojo. Después de todo, ya no hay nadie que me diga no lo hagas. Eran ideas peligrosas, realmente desequilibradas, pero ¿sabe qué? No hice ninguna de esas. Creo que ni siquiera llegué al máximo de velocidad permitida. En realidad recuerdo que regresé a mi casa antes del tiempo, ni siquiera usé las 2 horas. Sorprendente, tenía el auto de mi padre a mi total disposición, con el tanque lleno de combustible y podía usarlo con toda libertad, pero no perdí los estribos. ¿Por qué? Porque la relación que tenía con mi padre y mi abuelo era tan fuerte que no podría cometer actos inapropiados, aun cuando tuviera una licencia y no hubiera nadie más en el auto para censurarme. A lo largo del tiempo, se había desarrollado una actitud de confianza, una profunda relación de amor que me llevaba a someterme. Después de entregarme las llaves del automóvil, mi padre no había salido corriendo para pegar un cartel en el parabrisas: no te atrevas a pasar la velocidad máxima autorizada, o la policía anda por toda la ciudad, hijo, y te agarrarán con toda seguridad, así que no se te ocurra correr riesgos. Simplemente sonrió y dijo: aquí están las llaves, hijo, disfruta tu paseo. ¡Qué demostración de gracia!
Y sí que lo disfruté. Mirando hacia atrás, ahora que yo mismo soy padre y he revivido la misma escena en 4 ocasiones diferentes con cada uno de mis hijos, advierto el enorme riesgo que corrió ese día mi padre. Hay muchas alegrías que produce el ser liberado que quizás muchos desconozcan porque no se han dado permiso para vivir bajo la gracia. No quiero con esto ofender a nadie, pero estoy convencido de que algunos creyentes se sentirían aterrados si se vieran abandonados a su libre albedrío. Durante tanto tiempo se les ha dicho lo que deben hacer, que la libertad les da miedo. Hay personas que prefieren que se les diga qué hacer y cuándo hacerlo, y qué creer y por qué, y el resultado es trágico. Viven en una perpetua adolescencia. Si nadie deposita confianza en uno, si a uno no se le otorga libertad, no madura, no crece, nunca aprende a pensar por sí mismo. Un miembro de nuestro equipo me informó hace varios meses que una mujer había llamado por teléfono a la oficina para averiguar cuál era mi posición oficial respecto a una de estas áreas grises. Cuando se lo dije, que yo no hacía declaraciones oficiales sobre tales asuntos, se sintió perpleja, en realidad algo enojada. Preguntó: ¿cómo vamos a saber qué decisión tomar al respecto si el pastor no nos dice qué hacer? A algunos su pregunta les parecerá divertida. Francamente, yo la encuentro alarmante. Me hizo pensar. Hemos producido este tipo de creyentes que dependen de que el pastor haga declaraciones en aspectos que en realidad son motivo de preferencias personales. Hay una línea de separación muy delgada entre el liderazgo responsable y el control dogmático. No obstante los riesgos, la gente debe ser informada y luego liberada para que arribe a sus propias convicciones. ¿Por qué debe un pastor estar constantemente emitiendo edictos y decretos públicos? ¿Nos hemos alejado tanto de la gracia? Usted nunca alcanzará la madurez si necesita que yo o algún otro líder cristiano le diga lo que puede hacer y cuáles deben ser sus opiniones. No siento que mi llamado como ministro del Evangelio sea aprovecharme de un grupo de leales oyentes o imponerle condiciones a nadie. Mi responsabilidad es enseñar la verdad de las Escrituras tan fielmente como me sea posible y tratar de ser un buen ejemplo con un estilo de vida que agrade a Dios, le guste o no a otros, y permitirle a los demás la libertad de responder a la guía de Dios para sus vidas. Esa actitud me ha dado buenos resultados y la voy a seguir manteniendo. Se me ocurre que es el estilo que demostró Josué cuando les dijo a los hebreos que tenían que decidir por sí mismos a quién servir, y luego afirmó: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Riesgoso, es cierto, pero dio buenos resultados. Y un día también da buenos resultados. Me gusta la forma en que lo expresó un santo de la antigüedad. Ama a Dios con todo tu corazón y luego haz lo que quieras. El control saludable está expresado en la primera frase, la libertad en la segunda. Esa es la forma de vivir una vida liberada, orientada por la gracia. ¿Quién sabe cuáles son algunos de los hermosos beneficios de una vida así? Puedo pensar varios. Puedo pensar que usted ya no será esclavizado por sus impulsos y deseos, que será libre para realizar sus propias elecciones. Será capaz de pensar en forma independiente, sin la tiranía de la comparación o la necesidad del control externo. Podrá crecer más rápidamente hacia una mayor madurez y flexibilidad y llegará a ser la persona que Dios quiere que sea. Y ya que hablo acerca de crecer, quizás sea oportuno recordarle a todos los padres que espero que no estén buscando formas para seguir controlando a sus hijos adultos. Libérenlos. Hasta les sugeriría que les escriban una carta a cada uno declarando la independencia que tienen, diciendo algo así: ahora que tomas tus propias decisiones, quiero que sepas que confío en ti. Confío en que Dios te habrá de guiar, te respeto, eres una persona adulta. Una de las mejores maneras de manejar esta tensión de darle libertad a los hijos es mantener un equilibrio, sabiendo que algunos harán uso de su libertad de manera nada sabia. Todos admitimos que la gracia tiene sus riesgos. También admitimos que algunos vivirán de manera irresponsable. Esa irresponsabilidad se puede detectar muy rápido.
Número 1, se demuestra poco amor hacia los demás. Hay escaso interés por otras personas. Número 2, se racionaliza lo que obviamente es pecado. Número 3, negación a rendir cuentas. Número 4, se resiste a todo lo que se acerque para dar consejo oportuno. Y número 5, hay poca consideración para los recién convertidos, quienes obviamente son más débiles en la fe. Las escrituras le llaman a una persona así, un hermano débil. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. Algunas personas son hermanos débiles profesionales. Esas personas no son hermanos débiles en lo más mínimo. Ellos son legalistas fanáticos que juegan el papel de hermanos débiles. Un equilibrio es necesario. Puesto que la gracia tiene riesgos, las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos son importantes. Es necesario que tengamos control sobre esto, ¿verdad? Si queremos subirnos a la cuerda suspendida de la gracia, no podemos sufrir de vértigo, pero al mismo tiempo hay que estar atento a la ráfaga de viento que ocasionalmente soplarán con furia. Sugerencias prácticas para guardarnos de los extremos. Al pensar en esto de vivir en riesgo y guardar un equilibrio en todo, me vienen a la mente 3 sugerencias. En primer lugar, cuídese de los extremos si quiere disfrutar de la libertad que otorga la gracia. Haga todo lo que pueda por mantener el equilibrio y luego disfrútelo. No hay razón para que se sienta culpable. Pruebe esto en primer lugar. Simplemente otórguese el permiso de ser libre. No cometa desatinos, pero tampoco pierda tiempo mirando por detrás del hombro, preocupado por aquellos que se dedican a espiar la libertad, tratando de imaginar lo que piensan y dicen. Diré más acerca de esto en el capítulo 5. En el segundo lugar, considere la gracia como un privilegio inmerecido y no como un derecho exclusivo. Esto también le ayudará a mantener el equilibrio. Todo depende de la actitud que uno tiene, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el nivel económico, el lugar donde se vive, la ropa que prefiere usar o el auto que conduce. Como dije, es un asunto de actitud. Viva con gratitud, no con arrogancia, diviértase, pero no haga alardes. En tercer lugar, recuerde que siempre que usted recibió la gracia gratuitamente, a nuestro Salvador le costó la vida. Puede parecer gratuita, pero fue terriblemente costosa cuando Él tuvo que pagar por ella. ¿Quién no quiere ser libre si se nos ha rescatado de los horrores de la esclavitud? Los campos de la muerte es toda una película. Es la historia verdadera de un reportero del New York Times que trabajaba en el Camboya durante un tiempo de terrible derramamiento de sangre. Su ayudante era un camboyano, que más tarde fue capturado por el régimen marxista de Khmer Rouge, un grupo totalitario conocido por su crueldad y torturas. Lo que el ayudante camboyano sufrió mientras trataba de hallar la libertad es casi imposible de creer. La trama de la película gira alrededor del escape del ayudante, de la esclavitud de ese terrible régimen. No es una película para pusilánimes. Hay cosas que él ve y soporta, que desafían la imaginación. Lo golpean brutalmente, lo encarcelan, lo maltratan, muriéndose de hambre, sobrevivió chupando la sangre de una bestia en el campo, vive en las peores condiciones posibles, finalmente planea su rescate. Corre de una escena trágica a otra. En una ocasión, mientras va huyendo, se hunde en un pantano solo para descubrir que es un infierno de aguas lleno de carne humana podrida, huesos, cráneos que forman espuma en la superficie mientras él lucha por salir. Huyendo de un horror a otro, se sorprende cuando llega a un claro. Habiendo resistido los rigores de la selva mientras lo perseguían sus captores, finalmente, al llegar al claro, mira hacia abajo. Para su completa sorpresa, ve la frontera de Camboya. Abajo ve un pequeño campamento de refugiados. Sus ojos distinguen un hospital y una bandera, y en esa bandera una cruz. Allí por fin, la esperanza se despierta. En ese punto la música sube a un clímax. La luz regresa a su agotada cara, que dice de una docena de diferentes maneras: estoy libre, estoy libre. El gozo y el deleite por su largamente esperada libertad son suyos de nuevo.
A la larga, él llega a los Estados Unidos y disfruta de una reunión llena de lágrimas con su amigo, todo porque está libre, libre al fin. Y la gracia es el mensaje universal de Dios, las buenas noticias de la salvación. La tragedia es que algunos siguen viviendo en esclavitud porque han sido ahogados por un mensaje cargado de prohibiciones, exigencias, actitudes negativas y legalismos. Quizás usted haya sido una de esas personas, víctima de un sistema que le ha robado la alegría y ha apagado su esperanza. Si es así, tengo una maravillosa noticia para usted. Está justo en la línea divisoria del campo de la gracia, y en ese campo flamea una bandera en la cual hay una cruz, y se atraviesa esa línea y se coloca debajo de esa bandera, será libre, libre al fin.